Bien, hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Qué gusto saludarlos en este día del Señor, esperando que se encuentren muy bien, que estén pudiendo llevar toda esta situación con toda paciencia, con toda fe, con toda esperanza, porque tenemos un Dios que nos conforta, que nos guarda, que nos acompaña, que está presente con nosotros en todas nuestras circunstancias. El Dios omnipotente es nuestra esperanza y, como dijera el salmista, Él es nuestra roca en la que nosotros nos fortalecemos, nos afirmamos y Él nos guarda. Un saludo de nuevo muy especial para toda la primera iglesia bautista de Bucaramanga. Un saludo muy especial para todos los familiares que nos están siguiendo en esta transmisión. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros para recibir en este tiempo del domingo la palabra del Señor. Muy bien, esta mañana quiero que miremos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 7. Profeta Isaías, capítulo 7. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Capítulo 7 del profeta Isaías. Vamos a mirar los versículos desde el 1 hasta el 16. Profeta Isaías, capítulo 7, versículo 1 al 16. Allí dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y llegó la noticia a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: Cuídate y ten calma. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha concertado un maligno plan contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vayamos contra Judá y aterroricémosla. Repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice: no sucederá eso, no será así, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré, ni tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno,
la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Dios bueno, seguimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Te damos gracias por este día precioso y por el gozo de podernos reunir de nuevo, aunque en nuestras casas, en esta forma que, Señor Dios, seguimos haciéndolo. Gracias te damos, Dios, por este recurso del Internet, del Facebook, porque esto y otras cosas, Señor, que forman parte de todo esto, nos son una ayuda muy grande, están siendo un respaldo, una ayuda muy grande para la iglesia del Señor Jesucristo hoy día en medio de todas estas circunstancias. Bendice esta mañana a cada familia en su casa, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que está, Señor, conectada con esta transmisión y que podamos, Señor, espiritualmente también estar unidos para escuchar el mensaje que tú tienes a través de tu palabra para nuestras vidas. Señor Dios, háblanos y ministranos por tu Santo Espíritu y que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres, que no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre Santo. Amén y amén. Definitivamente, el mundo en que vivimos es un mundo en crisis. Y estamos viviendo una crisis en muchos aspectos en el mundo en el día de hoy. El único problema no es el asunto de la pandemia. El mundo está viviendo otros problemas críticos en el sentido político, en el sentido social, en el sentido moral y en otros aspectos cruciales de la existencia y de la sociedad humana. Vivimos en un mundo en crisis. No podemos desconocerlo. No podemos negarlo. Y vivimos en un mundo cuya crisis es tal que en alguna manera nos asusta. Muchas personas se asustan, muchas personas se preguntan qué está pasando, muchas personas están preocupadas por todo lo que vemos que está sucediendo. Y estamos viviendo una crisis que se ha agudizado en estos últimos años como nunca. Y tal vez en estos últimos meses estamos viviendo lo más agudo de la crisis y no sabemos qué vendrá. Pero siempre hay una pregunta. En medio de toda esta crisis, muchos se hacen la pregunta, muchos nos la hacemos quizás. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza real para el mañana? ¿Hay esperanza de un mañana mejor? ¿Hay esperanza de que esto cambie? ¿Hay esperanza que nos permita continuar adelante con nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros sueños? ¿Hay esperanza? Yo creo que esa es una pregunta muy importante. En lo personal, soy muy amigo de la esperanza de que sí, las cosas volverán a ser otra vez mejor. Hay esperanza, pero de todas maneras la pregunta persiste. ¿Hay esperanza? Para el tiempo de Acaz, el reino que una vez gobernó David estaba dividido. Se había dividido tiempo atrás por una serie de circunstancias y conflictos internos. Entonces habían surgido dos naciones: Israel, cuya capital vino a ser Samaria, y Judá, cuya capital vino a ser Jerusalén. Pero Judá, por su parte, llegó a ser, digámoslo, el depositario de la promesa de Dios de que mantendría la dinastía davídica y por ende a través suyo vendría el salmista. A través de ello vendría el Mesías. Es decir, a través de Judá, de su descendencia y de las posteriores generaciones, vendría el rey que Israel esperaba. El Mesías vendría a través de Judá. Y esa era la esperanza, había sido la esperanza de Israel y era la esperanza que en ese momento persistía en Judá. Pero hay que tener en cuenta
aquí varias cosas con respecto a esa esperanza del Mesías. Primero, Dios da esperanza en medio de la crisis. La esperanza del Mesías, la promesa del Mesías, surge en un tiempo de crisis. Y eso nos hace ver, Dios da esperanza en medio de la crisis. El mundo de Acaz fue un mundo en crisis. Acaz mismo fue un gobernante en crisis. Su corazón siempre fue un corazón en crisis. Su fe era una fe en crisis. Acaz había rechazado de plano a Dios. Había dicho, aquí no va más Dios. En mi reino no hay lugar para Dios. Así que Acaz rechazó plenamente a Dios. Y levantó el culto a dioses paganos y estableció un sistema de sacrificios humanos degradante que no era para nada de la aprobación de Dios. Para el momento en el que nos lo encontramos, acá se está tratando de solucionar la amenaza que se cierne sobre Jerusalén. Acaz es un hombre en crisis. Está en medio de una crisis y trata de solucionar una crisis cuando él mismo no tiene los recursos ni espirituales ni morales para hacerlo. Eso no es más que la imagen de un hombre en crisis. ¿Y cuál era su crisis? Era también la crisis de su propia nación. Porque un gobernante en crisis no puede menos que llevar a una profunda crisis espiritual, social y moral y otras cosas a la nación que gobierna, a su propia nación. Cuando Isaías nos trae este pasaje que estamos considerando, él nos ubica desde el comienzo con una Jerusalén asediada por Israel y por los sirios. Israel está bajo asedio. Está bajo el sitio de sus enemigos más enconados. Ante el asedio de Jerusalén por parte de un poderoso y descomunal ejército, Isaías insta a Acaz a que ponga su esperanza y su confianza en Dios. Por eso cuando Dios percibe el temor de Acaz, inmediatamente envía a Isaías con un mensaje para el rey. En el versículo 4 dice que Dios envió a Isaías y le ordenó decirle, cuídate y ten calma. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. De una manera irónica y un tanto despectiva, Dios se refiere a Siria y a Israel como dos cabos de tizón que están humeando, o sea, se están apagando, están declinando, están llegando a su fin. No son lo que parecen ser tan temibles en el sentido en que Acaz los está viendo. Dios les dice, esos enemigos que tanto temen, en realidad están en decadencia y pronto van a terminar. Acaz es instado a confiar en Dios. Pero Acaz no es de los hombres que se calman y esperan. En realidad, su propia crisis interior no le permite confiar en Dios. Y decidió más bien rechazar el mandato de Dios, decidió rechazar el mensaje de Isaías que Dios le envió y más bien compró la ayuda mercenaria de los asirios, pensando que el poderío militar y las armas podrían ayudarlo y darle la victoria. Miremos bien
Hermanos y hermanas, volviendo a nuestro mundo de hoy, a nuestro mundo actual, a este mundo que estamos viviendo y experimentando. El mundo ha estado sumido en crisis siempre, desde cuando los seres humanos decidieron dejar de lado a Dios. Desde el comienzo del libro del Génesis nos dice que los primeros seres humanos representados en Adán y Eva decidieron dejar a Dios de lado y hacer su propia voluntad. Entonces la humanidad entró en una crisis que siempre ha sido constante. La verdad es que la crisis humana se presenta no porque haya faltado educación. La crisis humana se presenta no porque falte civilización, no porque falten reglas o normas para relacionarse los unos con los otros, no porque falte democracia, no porque falte una religión que practicar, no porque falten leyes que regulen la convivencia humana, no porque falten recursos humanos, no, sino porque se dejó de lado a Dios. La crisis en el mundo persiste simple y sencillamente porque se dejó de lado a Dios. Y Acaz dejó de lado a Dios. Pero miren ustedes, hermanos y hermanas, y amigos que me escuchan, cómo en medio de esa crisis, de la propia crisis de Acaz, de la crisis político-social que estaba afrontando, Dios le mostró su grande misericordia. Dios le mostró profunda misericordia a Acaz y a la nación de Judá. Entonces, les da una esperanza. Les abre una posibilidad inmensa de esperanza en medio de la crisis. Pero lo más interesante es que la esperanza que Dios da está garantizada por su propia promesa. En el versículo 14 dice, capítulo 7 de Isaías, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa es una gran promesa. Esa es una promesa de Dios. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa es una gran promesa. Es una gran promesa de Dios. Es una profecía. Y esta profecía tiene en su cumplimiento dos fases. Las profecías son dadas cuando vienen de parte de Dios a través de sus profetas, son dadas para que se cumplan. Y esta profecía tiene en su cumplimiento dos fases. Tiene una fase de cumplimiento inmediata, pero tiene también otra fase de cumplimiento a largo plazo. En la primera fase tenía que ver con la presente situación de Acaz. Tenía el propósito de hacerle ver a este rey que la amenaza de Rezín y Peca sería disuelta por la intervención de Dios. Y en la segunda parte de la profecía, la segunda fase, la profecía se extiende hacia un futuro lejano. Pero esa era la profecía, esa era la promesa de Dios para sacar de la crisis a Acaz y a Judá. Y con esa promesa Dios les da una esperanza sobrenatural. En realidad Dios comienza o continúa intentando convencer a Acaz de que su esperanza no puede estar en ningún recurso humano por más poderoso que parezca ser, sino que su esperanza está en lo que sobrenaturalmente solamente Dios puede hacer. Así que es en medio de toda esa situación que surge el mensaje de Isaías en el versículo 14 del capítulo 7. Allí hay algunos detalles importantes que tener presente.
Isaías habla de una señal que le es dada a Acaz como una muestra de la seguridad de que Dios está con él a pesar de todo, le quiere ayudar y le abre una puerta de esperanza. ¿Sí? Dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa era la promesa inmediata para Acaz. La Virgen, la palabra virgen aquí es muy importante en este contexto particular de Isaías, porque es una palabra que puede referirse a una muchacha que está en edad casadera, que es virgen porque no se ha casado, pero también puede referirse a una mujer joven que ya está casada y que está próxima a tener un hijo. Pero es la promesa de Dios a Acaz por medio de Isaías. Isaías es un profeta profundamente sensible que observa al rey en sus desatinos como gobernante y que seguramente temía por el futuro de Judá. Porque Isaías sabía que si Judá caía, estaba en realidad en riesgo el cumplimiento de la promesa de Dios de traer por medio de ellos al Mesías. Eso era lo que Isaías temía. Y seguramente también temía porque la dinastía davídica no podría continuar a través de Judá. Cuando Acaz recibió una noticia que nunca quisiera haber recibido, es obvio por lo que vemos en el texto, entonces su esperanza se quebró completamente. En el versículo 2 del capítulo 7 dice que en medio del sitio de Jerusalén, del asedio por parte de Israel y los sirios a Jerusalén, le llegó la noticia a Acaz y le dijeron: Siria se ha confederado con Efraín. O sea, Siria ha hecho una coalición con Israel para atacarnos y para destruirnos. Miren bien. Y esa era una noticia que Acaz jamás quiso haber recibido en su vida, porque dice luego que cuando lo escuchó se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, así como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. En medio de toda esa confusión, Acaz, al recibir esa noticia, se quebró. El orgulloso, el prepotente, el compulsivo Acaz se quebró completamente en medio de esa situación. Pero observen ustedes que en medio de toda esa incertidumbre, Dios quiere hacerle ver a Acaz que hay una esperanza, que no estaba ni en su propio poderío militar, no estaba tampoco en la ayuda mercenaria de Asiria. Dios quiere hacerle ver que Él está con Judá, porque este pueblo representa la continuidad de su propósito. El otro día hablábamos de la tempestad en el mar, en la que en medio de la cual los discípulos de Jesús iban en una barca y Jesús dormía en algún lugar de la barca, mientras sus discípulos gritaban de pánico y llenos de terror: nos vamos a hundir, esto se acabó. Pero lo que estamos diciendo aquí es semejante a lo que sucedió en esa tormenta en el mar, con Jesús a bordo de esa barca. Esa barca jamás podría hundirse por la simple y sencilla razón de que Jesús estaba allí. Así pareciera estar ausente, pero Él estaba allí y esa barca jamás se hundiría por más tormentas que vinieran, por más amenazantes y poderosas que pudieran ser las tormentas. Esa barca nunca se hundiría.
Jesús estaba allí y esa barca tenía que llegar a su destino final y eso nada ni nadie podría evitarlo. Judá es el asiento de la dinastía davídica y esto representaba la permanencia del propósito de Dios. Así que por más que Judá fuera atacada por quien fuera, nunca podría ser destruida porque Dios estaba con ellos y su propósito se cumpliría y nada ni nadie podría evitarlo. Cuando a mí me hablan de que se está fraguando un nuevo orden mundial y otra cantidad de cosas que se dicen en el día de hoy, y no sé qué más cosas se dirán mañana o pasado, en lo único que yo puedo pensar es, bueno, yo no sé qué tan cierto o no será todo eso, pero ese es un mensaje de desesperanza. Esos mensajes que nos llegan a través del WhatsApp y del Facebook y por aquí y por allá, esos son mensajes de desesperanza, como el mensaje que le llegó a Acaz. Volvamos a mirar los versículos 1 al 5. Jerusalén está asediado, Acaz está afanado tratando de encontrar una solución a ese problema. Le traen una noticia que él jamás hubiera querido recibir, una noticia nefasta. Acaz entra en pánico. Dios de inmediato interviene y envía a Isaías a darle una palabra de aliento a Acaz. Pero le dice en el versículo 4, cuídate y ten calma. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha concertado un maligno plan contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vayamos contra Judá y aterroricémosla. Repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Sí, ese era el plan concertado entre Resín y Peca. Ese era el plan encaminado a crear un nuevo orden. Quitemos a Acaz, ataquemos a Judá, ataquemos a Jerusalén, establezcamos un nuevo orden, pongamos un nuevo rey que esté a la altura de nuestros propósitos y haga las cosas que son de nuestra conveniencia. Y ellos querían establecer un nuevo orden. Ese era el plan concertado entre ellos. Pero observen ustedes que el profeta de Dios surge, el profeta de Dios se levanta, el profeta de Dios se para firme y proclama: esos podrán ser sus planes, pero Jehová el Señor dice: no sucederá, no será así. Vuelvo y repito, Jehová el Señor dice, no sucederá, eso no sucederá, no será así. Así que al hacer esta afirmación tan categórica, Isaías exhortaba al rey a confiar en Jehová y no en los recursos humanos. La estabilidad de la dinastía davídica en Judá no dependía de la fuerza de las armas, sino de la fidelidad de Jehová a su palabra y a su promesa. Hermanos queridos, hermanos y hermanas, cuando las circunstancias humanas o terrenales se salen de control o comienzan a salirse de control, o se vuelven atemorizantes, intimidantes y nos preocupan, cuando ya nos parece o creemos que esas circunstancias nos indican que ya no hay remedio,
Cuando se hace más grande la desesperación, la angustia, es cuando se requiere una ayuda sobrenatural. Y ese parece ser el punto en el que se aviva o se pierde la esperanza. En el versículo 12, Isaías, vuelvo y repito, insta a Acaz a tener esperanza. Y le dice, versículo 11 dice, pide para ti, le dice Isaías a Acaz, pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándolo ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pero pídele una señal a Dios. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré a Jehová. Acaz rechaza la esperanza que Dios le está ofreciendo. La ayuda que Dios le está ofreciendo. Y es en ese punto, como decía hace un momento, donde se aviva o se pierde la esperanza. Y Acaz prefirió decirle no a la esperanza. Pero no obstante, es también cuando la esperanza en sí se hace más necesaria. Miedo. Piensa en la palabra miedo. Hoy día pareciera que alguien quiere que tengamos miedo. Hoy día hay quienes quieren que pensemos que Dios nos abandonó. Hoy día hay quienes quieren que pensemos que pareciera que Dios hubiera dejado todo a la voluntad de las fuerzas oscuras de la humanidad. Como si Dios se hubiera ausentado y se hubiera olvidado de que en este mundo hay todavía quienes le temen y lo honran. El mensaje de Dios para Acaz fue, cuídate y ten calma. No temas ni se turbe vuestro corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Ese fue el mensaje de Dios para Acaz. En realidad, la crisis es la ocasión que Dios usa para invitar a Acaz y para invitarnos a nosotros y para invitar a la humanidad hoy a volver a Él. Pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios. Esa es una puerta abierta a la esperanza que Dios nos ofrece. Este es un llamado al arrepentimiento y es un llamado a la fe. Porque hasta entonces Acaz había estado vinculado a los dioses falsos de los asirios y también había encaminado su propia nación por caminos inmorales y completamente equivocados. Pero ya lo hemos dicho, Acaz rechazó la invitación de Dios. Y en vista del rechazo de este rey, muy bien, Dios dice, entonces yo estableceré una señal. Yo te daré una señal. Por eso dice en el versículo 14, el Señor mismo te dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Manuel. Y en el versículo 15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. En forma sencilla, digamos esto. Lo que Dios le está diciendo a Acaz es, tu esposa tendrá un hijo. Y antes que ese hijo tenga uso de razón, o antes de que ese hijo pueda estar en ejercicio de sus derechos, según las costumbres del tiempo del rey Acaz, Dios le dice, antes de eso, la amenaza que temes desaparecerá. Una cosa absolutamente comprobada, absolutamente cierta, es que solamente 12 años después de esta profecía, el reino de Israel
cayó para siempre y desapareció. Yo pienso, ¿qué tan reales son esas intrigas de las que se habla hoy? Yo no lo sé. No puedo decir si sí o si no a eso. Pero lo que sí sé, de lo que sí estoy seguro y tengo certeza y fundamento en la palabra de Dios, de lo que estoy absolutamente seguro, es que Dios está en su trono y reina. Y está en control de todas las cosas. Nosotros no podemos negar, desde luego, la amenaza real y latente de movimientos políticos perversos. No podemos negar la amenaza del ecumenismo que pretende crear una unión religiosa general. No podemos negar la amenaza de los movimientos sociales que pretenden establecer una nueva, entre comillas, una nueva moralidad. No podemos negar la amenaza del avance de grandes e históricas religiones como el islamismo, que se ha ido infiltrando a grandes pasos en el mundo. Pero nuestra esperanza, la esperanza del pueblo de Dios, la esperanza de la iglesia está en el Dios omnipotente que tiene todo bajo el control de su poder y de su autoridad. Es allí donde está nuestra esperanza. Iglesia, mantengamos firme nuestra esperanza en Dios, porque solo por medio de la esperanza en Él y confiando en que Él se ocupará de lo que está completamente fuera de nuestro alcance, nosotros podremos seguir adelante. La iglesia podrá continuar su marcha adelante, cumpliendo con la misión que Dios le encomendó. Pero observen ustedes que a largo plazo la profecía de Isaías se cumplió. Porque el evangelista Mateo nos dice que Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías. En el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, en los versículos 22 y 23, dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Y miren ustedes lo que Mateo destaca aquí de una manera muy especial. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y eso significa que el planteamiento bíblico es que Jesús es la esperanza para la crisis del mundo. Dios envía el remedio en medio de la crisis. Dios mismo se hace presente en medio de la crisis. En medio de la crisis espiritual, en medio de la crisis causada por el pecado, en medio de la crisis moral, en medio de la crisis social, en medio de la crisis de salud, en medio de la crisis económica, Dios se hace presente. Podemos tener la certeza, la seguridad. Jesús, el Hijo de Dios, el cumplimiento de la profecía de Isaías, está con nosotros. Los gobernantes en todo el mundo, en el día de hoy, andan ocupados en poner sus países en orden en cuanto a democracia, en cuanto a sustento, en cuanto a derechos humanos, en cuanto a economía, en cuanto a controlar la pandemia y en cuanto a muchas otras cosas. Y eso está bien. Pero paradójicamente, Dios sigue siendo dejado afuera. Pero el punto es que a pesar de eso, Dios se hace presente. Dios continúa presente. Alguien podrá decir, no más Dios aquí. Alguien podrá decir, fuera Dios. Pero a Dios nadie lo corre, porque Dios es absolutamente omnipotente. Él es Dios y en su mano está toda la autoridad.
Él es Dios soberano. Los seres humanos podrán negar a Dios, olvidarse de Dios, pero Dios siempre seguirá siendo una realidad presente en el mundo y en nuestras vidas, y en la vida de todos aquellos que creemos que Él está con nosotros. ¿Sí? Aún así, en medio de todo esto, Dios se hace presente, permanece presente. Hermanos y hermanas, desde esa perspectiva, la iglesia sigue siendo el agente profético de Dios, así como el profeta Isaías y como los profetas del Antiguo Testamento por lo general. Fueron absolutamente conscientes, fueron hombres de fe, fueron hombres de esperanza, fueron hombres que tenían en su corazón una profunda confianza en Dios, porque conocían a Dios. Esos profetas siempre proclamaron ante el mundo que la única esperanza que el mundo tiene está en Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Y así como el profeta Isaías le dijo a Acaz, tu única esperanza es Dios. Y también nos dice a nosotros hoy, la única esperanza para el mundo es Jesucristo. La iglesia sigue siendo también ese agente profético de Dios que le dice también al mundo y tiene que continuar diciéndole al mundo: cuídate y ten calma. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de todo lo que se dice, de esos cabos de tizón que humean. Porque Dios está en medio de nosotros y Dios cumplirá su promesa de llevarnos a la victoria y llevarnos a la paz y llevarnos en fortaleza y en confianza delante de Él. La iglesia tiene que continuar diciéndole al mundo, la única esperanza es Dios por medio de Jesucristo. Jesús está presente en el mundo. Yo lo creo. Nosotros lo creemos, muchos lo creemos, la iglesia lo cree. Esa es nuestra razón de ser, de vivir. Jesús está presente en el mundo y está presente en nuestras vidas y en nuestros corazones porque nosotros un día invitamos a Jesús a nuestra vida. Jesús está presente en el mundo. Él sigue siendo la señal de esperanza que Dios ha dado a conocer al mundo. Jesús sigue siendo la esperanza, es la única esperanza para el mundo. Jesús es aquel de quien Dios dice, Él es la esperanza. Él es la única esperanza. Que nuestra esperanza esté puesta en Él y que la iglesia se afirme y se fortalezca más en Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Dios me los bendiga, mis hermanos, los guarde y los fortalezca y nos afirme en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén.